Buenas tardes, arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Lo sacaron al diablo, pero el diablo está en nuestros corazones. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y hoy vamos a hablar de gasolinazos, detonantes de revueltas sociales. El estrecho de Hormuz sigue cerrado. Donald Trump puso un plazo de 5 días de tregua que Israel no ha respetado, obviamente. Irán ha respondido, obviamente, pero mañana viernes se cumple el plazo. Y está preparando una invasión terrestre a 2 islas, a la isla Karg y a la otra isla más pequeñita en el estrecho de Hormuz, para desbloquear el estrecho de Hormuz, porque la gasolina está por las nubes. Hoy vivimos en la ciudad de La Paz un paro contundente. Jamás había visto un paro de transporte más contundente, sólido, en los últimos 30 años. Hasta los motoqueros del delivery están bloqueando. Ahí en la avenida Cantutani, un saludo a los motoqueros que están ahí en final avenida Cantutani, la gente de pedidos ya, del delivery. Por fin se pusieron las pilas y por fin del lado del pueblo. Nunca es tarde, compañeros. Bienvenidos. Bienvenidos al lado correcto de la historia. Muchos taxistas, radiotaxistas, trufis, a todo el mundo se le ha arruinado el carro. Y lo peor no es la gasolina basura. Lo peor no es la gasolina trucha. Lo peor es lo que se viene. Se viene un nuevo gasolinazo que va a hacer el gobierno. Hoy vamos a analizar cómo gasolinazos en el mundo a lo largo de la historia han sido detonantes de revueltas y rebeliones sociales, han tumbado gobiernos. Sí, lo sabremos acá en Bolivia, pero para que vean que en el mundo también pasan estas cosas, que no somos nosotros loquitos bolivianos que hacemos estas vainas, vamos a repasar diferentes revueltas sociales y derrocamientos de gobiernos por culpa de la gasolina. Donald Trump se ha metido en un quilombo y no sabe cómo salir. No sabe. La gasolina está por las nubes, el precio del petróleo por las nubes. El gobierno boliviano del señor Paz Pereira / Doria Medina: importamos el 50% de la gasolina que consumimos y el 90% del diésel que consumimos. Como no tenemos platita, compramos gasolina trucha a crédito. ¿Eso hasta cuándo va a durar? Hasta que venga un nuevo gasolinazo, porque no hay divisas, viejo. No hay divisas, no hay dólares en el banco. Queremos dilapidar el oro, las reservas que tenemos de oro en el Banco Central, y cuando todo eso se acaba, ¿a quién le vamos a comprar gasolina? ¿Y qué calidad de gasolina vamos a comprar? ¿La siguiente peor que la gasolina basura? ¿Hay peor gasolina que esa? ¿Cuántos carros se tienen que arruinar? Está de color hormiga, casi del color de la gasolina, la situación del futurible gasolinazo que se nos viene, porque la subvención es insostenible. Tal gobierno, como muchos en el mundo, por este cierre del bloqueo del estrecho de Hormuz, están contra la pared. Den gracias a los culpables de esta situación, den gracias a los Estados Unidos, den gracias a las políticas criminales del genocida Benjamín Netanyahu, den gracias a Estados Unidos, al Estado sionista de Israel y a los países de la Unión Europea que han apoyado implícitamente, con su silencio cómplice, esta aventura desquiciada, militarista, de intentar un cambio de régimen en Irán. ¿Y qué me importa lo de Irán? Bueno, ahora sí te va a importar cuando eliminen el último subsidio a la gasolina y cuando sigamos trayendo gasolina basura, gasolina trucha. Así que las cosas que contamos aquí en Contextos Salvajes al final nos afectan a todos y a todas. Hoy, gasolinazos, detonantes de revueltas y rebeliones sociales. Esto es un capítulo más de Contextos Salvajes, con el diablo en el corazón. Lo sacan al diablo, pero no lo pueden sacar de nuestros corazones. Aguanta el diablo Echeverry. Paréntesis, para la gente que no está enterada, viajó todo el mundo al partido de hoy en Monterrey a las 6 de la tarde contra Surinam. Invitaron a todos, menos al más grande, al jugador más grande de la historia de Bolivia, vivo. Para mí el más grande
seguirá siendo siempre Víctor Agustín, el maestro Ugarte, pero vivo, Etxeberri es de lejos el mejor, y no llevas al mejor. No era bueno un speech, una arenga del Diablo Etxeberri 5 minutos antes de entrar a la cancha. ¿Por qué lo afuerearon? Los señores de la federación ya sabemos por qué lo afurearon, pero no se puede sacar al diablo de nuestros corazones. Aguante Etxeberri. La guerra, aquí dice, la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, que está ganando la guerra, aunque YouTube no nos deje decir esas cosas. Nos han censurado los señores de YouTube, ya sabemos a quién pertenece YouTube, a los señores tecnofeudales que apoyan a Donald Trump, y el otro día nos bajaron un video que decía Irán está venciendo esta guerra. Bueno, señores, nos podrán censurar, pero la verdad no se puede ocultar. La guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica valiente, digna de Irán, ha elevado los precios de la energía por las nubes. Así que te pasa esto, que vas al surtidor y parece que te están atracando. Vamos a hacer un repaso por el mundo y por la historia de cómo incrementos de la gasolina, del precio de la gasolina, que desde 1973 se fue por las nubes, otra guerra sionista en el 73, la guerra del Yom Kippur, Israel contra Egipto y la República Árabe de Siria, elevó los precios de la gasolina por las nubes. Nunca volvieron a ser los mismos precios después de la guerra del Yom Kippur de finales de 1973. Ahorita estamos, como analizamos el otro día, en una situación, antes de ayer, como en una situación muy parecida. La historia no se repite, pero la historia rima. Repasamos la historia y damos una vuelta al mundo en 80 minutos, no mentira, dura 6 minutos, cómo los gasolinazos tumbaron gobiernos. Así que cuando las barbas del vecino, pon las tuyas a remojar. Gasolinazos. Los aumentos abruptos de precio en las gasolinas, llamados gasolinazos, suelen ser detonantes de revuelta social. En México, Enrique Peña Nieto pagó cara la promesa incumplida de precios bajos a cambio de una reforma energética controversial. En Francia, un aumento a los impuestos de las gasolinas detonó el movimiento de los chalecos amarillos de 2018-19. En años más recientes, una ola de protestas sacudió tanto a Sri Lanka, cuando los precios de los combustibles escalaron 90% entre enero y mayo de 2022, como a su vecino Bangladesh, tras un alza de 50% en junio de 2022. Ahora, en este 2026 que tiene como trasfondo la guerra, el enojo popular podría estallar en lugares inesperados si Hormuz no retorna a la plena normalidad y los precios de las gasolinas quedan estacionados en niveles prohibitivos para los hogares pobres. El petróleo sigue siendo la fuente dominante de energía en las canastas de consumo de los hogares. En países africanos de bajo ingreso, llenar un tanque de gasolina puede absorber todo el ingreso de las familias de un mes. En América Latina, un hogar promedio en México, Brasil, Argentina y Chile destina un 5% de su presupuesto mensual al llenado de tanque. Amén de que los gasolinazos afectan directamente los costos de transporte, en algunos casos elevan de forma indirecta los precios de otros bienes y servicios. En particular, el contagio crece cuando aumenta el costo del diésel, insumo clave en el campo, el transporte de pasajeros y la construcción. Un mitigante de los gasolinazos son los gobiernos. Las intervenciones estatales explican las brechas de precios entre países. El precio de un litro de gasolina a mediados de marzo costaba 3 centavos de dólar en Irán y Venezuela, $1 en Bolivia y Japón, casi $1.50 en Corea y México, $2 en España y Suecia y hasta $4 en Hong Kong. Típicamente, los subsidios son mayores y la regulación más estricta en los países en desarrollo, donde las redes de protección social son frágiles. En general, los países más ricos tienen precios más altos, mientras que los países más pobres y los productores y exportadores de petróleo tienen precios significativamente más bajos.
Una excepción notable es Estados Unidos, una economía desarrollada con precios bajos de gasolina que apenas rebasa el dólar por litro, a pesar del 30% de alza reciente en solo 2 semanas. Todas las naciones tienen acceso a los mismos precios del petróleo en los mercados internacionales, pero imponen tributos y otorgan subsidios distintos. Como resultado, el precio minorista de la gasolina varía. Por ejemplo, en Estados Unidos el precio en California duplica el costo en los estados agrícolas cercanos a las refinerías de Texas o la frontera con Canadá. En México, el impuesto especial a productos y servicios IEPS, que grava las gasolinas, permite amortiguar choques internacionales. Cuando los precios del crudo aumentan, como sucede ahora mismo, Pemex exporta a mejor precio. Si México no fuera productor de petróleo y refinador de gasolinas, subsidiar sería más oneroso para las finanzas públicas. Como resultado de la intervención, el precio de la gasolina magna permaneció sin mayores cambios en la primera mitad de marzo, cuando aumentó entre 30 y 40% en países como Nigeria y Vietnam. Los gasolinazos suelen ser caprichosos en términos de la respuesta social subsecuente. Por ejemplo, Indonesia aumentó los precios de la gasolina en un 30% en 2015 sin mayor protesta. Egipto, presionado por unas finanzas públicas deterioradas en parte por los subsidios de las gasolinas, aumentó al cuádruple los precios entre noviembre de 2016 y julio de 2019, sin una revuelta acompañante. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional encontró que la inconformidad social que incitan o no los gasolinazos está condicionada por el ambiente macroeconómico prevaleciente, el tamaño del gasto social y la fortaleza del entramado institucional. En particular, los autores encuentran evidencia de que el impacto de un gasolinazo crece cuando, 1, hay un bajón económico o el país tiene inestabilidad cambiaria; 2, el gasto social del gobierno es bajo, sobre todo en educación y salud; y 3, la desigualdad de ingreso es mayor, la corrupción rampante y las instituciones débiles. En general, las personas protestan más cuando perciben una situación injusta y se manifiestan con más frecuencia en países de ingreso bajo, donde la gasolina acapara más ingreso de los hogares. La guerra a Irán desató angustia en los gobiernos del mundo entero. Las naciones avanzadas respondieron con la liberación de reservas estratégicas. Estados Unidos, exportador neto de energéticos pero importador de combustibles, autorizó el flete de barcos extranjeros entre sus puertos. Alemania, aquejada por las críticas de los consumidores, aprobó una legislación que limita el aumento de precio en las gasolineras a una vez por día, en las tardes, e impone nuevas multas. China impidió la exportación de combustibles con el fin de prevenir el desabasto en el mercado interno. Vietnam, desprovisto de una extracción significativa, pidió socorro a Corea y Japón, que a su vez padecen estrechez de reservas. En general, la intervención estatal, el agotamiento de inventarios y la incertidumbre sobre la duración de la guerra sofocan de momento la revuelta social. A reserva de lo que el futuro inmediato depare, es posible extraer lecciones preliminares en este marzo de guerra. En primer lugar, la apuesta de China por energías renovables respaldadas por baterías industriales ya genera derramas sustanciales, como el impulso de las armadoras de automóviles eléctricos, el desarrollo tecnológico exportable y la menor dependencia del petróleo estadounidense, ruso y mediooriental. En segundo, los subsidios a las gasolinas protegen de corto plazo a los más pobres cuando no hay redes de protección robustas, pero son costosos en el largo plazo y pueden retrasar la expansión de programas sociales o posponer una reforma tributaria progresiva. Por último, pero no menos importante, la guerra a Irán demuestra que la soberanía energética no es simple y llana retórica, va al corazón de la lucha antiimperialista y redistributiva del sur global. No hace falta un estallido social que ponga de relieve la fragilidad de los hogares y las naciones más pobres para actuar con audacia mientras Trump rocía de gasolina al mundo que arde en llamas. Chapo, buenísimo el análisis de este cuate mexicano, Mario Campa, del Medio y Sin Embargo. Nos lo ha puesto todo clarito y en 5 o 6 minutitos. ¿Se han dado cuenta que Bolivia nosotros cumplimos todos esos requisitos para que un gasolinazo derive en una revuelta social? La Agencia Internacional de la Energía está planteando medidas para reducir el consumo de petróleo en el mundo, que nos dicen que vayamos en bicicleta, como acá en Bolivia cuando hay bloqueos, que usemos el transporte público, que nos quedemos a trabajar en casa,
y que cambiemos la matriz energética, que vayamos a los carros eléctricos, que impulsemos las energías limpias, que vayamos a los biocombustibles. Papito, eso rápido no se puede hacer. Y mientras tanto, ¿qué? El gobierno ya ha anunciado para junio que va a haber un nuevo precio de la gasolina. Es insostenible la subvención y sobre todo cuando no tienes platita para la subvención. Y claro, podemos cruzar los dedos para que este señor deje de invadir países, deje de bombardear, deje de secuestrar presidentes, deje de asesinar presidentes y deje de obedecer a los señores de Israel que están obsesionados con un cambio del régimen en Irán y con controlar toda Asia Occidental. El día que este señor deje de ser rehén del señor Netanyahu, quizás los precios de la gasolina vuelvan a bajar, pero mientras tanto no se ve luz al final del túnel. Irán ha dicho que no va a negociar con este señor. Este señor ha puesto 15 puntos sobre la mesa. Están negociando Pakistán. Ojalá no bombardeen Pakistán, ¿no? O la mesa de negociación, o no se levanten para bombardear al día siguiente, porque en Ginebra ya se sentaron los gringos y los iraníes y al día siguiente bombardearon Irán. Y estaban avanzando las negociaciones para el plan de energía atómica de Irán Pacífico. ¿Van a bombardear otra vez la mesa de negociación? ¿Con qué garantías va Irán a una mesa de negociación si te bombardean la mesa? Papito, así no se puede, no se puede. Y los 15 puntos que ha puesto sobre la mesa, Irán está ganando la guerra. ¿Cómo que el perdedor impone en la mesa de negociación sus puntos de vista? Cuando vas débil a una mesa de negociación, tienes que ceder y cruzar los dedos y rezar. Cuando vas fuerte a una mesa de negociación, tus puntos de vista evidentemente se imponen. No todos, porque una negociación es un toma y un daca, yo cedo 4, tú cedes 8, pero el que más cede es el que en posición más débil llega a esa de negociación. Y los gringos están llegando a esa mesa de negociación débiles. Irán también tiene sus puntos, sus líneas rojas. De momento los gringos se me van de todo el Golfo Pérsico. ¿Qué hacen más de 80 bases gringas alrededor de Irán para bombardearla? ¡Chao! Esa presencia militar estadounidense en el Golfo. Y de momento me dejan desarrollar mis misiles balísticos, porque a la próxima vez que me vengan a atacar tengo que tener armamento para defenderme. Y de momento me dejan desarrollar mi programa nuclear pacífico. Pacífico. ¿Qué pasa? Que Francia, que tiene 80 centrales nucleares para generar electricidad, puede tener centrales nucleares, e Irán no puede tener centrales nucleares para generar energía eléctrica. La energía nuclear, ahora que se acaba el petróleo, ahora que se acaba el gas, es una más de las alternativas. Por supuesto que es mejor las energías limpias. La energía eólica, la energía solar, el hidrógeno, por supuesto que sí, pero mientras tanto, ¿por qué algunos países pueden desarrollar centrales nucleares para generar electricidad y otros países no pueden? Así que Irán también está poniendo puntos sobre la mesa, y que se deje Israel y de Estados Unidos de esa obsesión por el cambio del régimen, que se respete, sobre todo esa es la base de un futuro acuerdo, que se respete la soberanía de los pueblos. ¿Qué hace este señor diciendo qué gobierno me gusta y cuál no, cuál derroco, a qué país le robo el petróleo, a qué país le meto una amenaza, a qué país le meto un arancel, así, pum, puñetazo sobre la mesa? ¿Qué es todo eso? Irán está defendiendo el derecho internacional, Irán está defendiendo la dignidad de los pueblos, Irán está defendiendo su soberanía, porque el día que eso se acabe, van a quedar en manos de este señor, del Shah de Persia y de los nazisionistas. Irán no negocia. Afirma que no habrá negociaciones con Estados Unidos. Irán desmintió a Donald Trump y aseguró que no habrá diálogo con Estados Unidos, a quien denunció por traición diplomática tras ataques de Washington y Tel Aviv en plena negociación nuclear. Esto fue una traición a la diplomacia. Esto resuena en Irán, porque no fue una sino 2 veces. Entonces nadie puede confiar en la diplomacia de los Estados Unidos. Nuestra postura es muy clara. Nuestras valientes fuerzas armadas están centradas en defender el territorio y soberanía de Irán contra esta brutal guerra ilegal.
Asimismo, la nación persa aseguró que mantendrá control estratégico sobre el estrecho de Hormuz y aclaró que no existe contacto alguno con Estados Unidos desde el inicio de la ofensiva. Y mientras tanto, imagínense cómo está la vaina, que mientras tanto Donald Trump va a levantar, está evaluando sanciones al petróleo de Irán. ¿Para qué? Para bajar los precios de la gasolina. Imagínense la posición de debilidad del señor todopoderoso, el emperador del color naranja. Primero le quitó las sanciones al petróleo ruso. Hello, o sea, la Unión Europea compraba gas y petróleo a Rusia, baratito. Con las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania, nadie nunca sanciona a Israel por la invasión del Líbano, paréntesis, pero con esas sanciones y esa situación complicada en el estrecho de Hormuz, Estados Unidos ha dicho que no, que ya se levantan las sanciones contra Rusia y la Unión Europea ha quedado así. ¿Cómo? Y nosotros que le comprábamos gas y petróleo barato a Rusia y dejamos de hacerlo por imposición de Estados Unidos y empezamos a comprarle gas y petróleo a los Estados Unidos, no, es muy vivo el pendejo de Trump, ¿no? O sea, él siempre está operando geopolítica y diplomáticamente para que todos les compremos cosas a los gringos. Aunque sea más caro, aunque sea contraproducente, aunque nos perjudique a nosotros, no. Todo hay que comprarle a los gringos. Porque ahorita todo se lo compramos a los chinos. Entonces, cambiar esa matriz, el cuate cree que lo puede hacer a punta de puñetazos en la mesa. Y ahora ya, chao sanciones a los hidrocarburos rusos. Ahora chao sanciones a los hidrocarburos de Irán, el país que estás tratando de asfixiar, como a Cuba. No, viejo, no se sostiene. ¿Y qué está haciendo la República Islámica de Irán? Le está vendiendo el 90% de su petróleo y de su gas. Esos barcos sí están pasando a los chinos. Y hasta ahí eso ya lo sabíamos. Pero la última novedad es que los chinos le están comprando petróleo a los iraníes en yuanes. En yuanes. Yuan, la moneda de la República Popular de China. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y esto cómo va a afectar a nuestra dependencia de los petrodólares? Ya no comerciamos en dólares para comprar gasolina, gasóleo, diésel, gas en el mundo. Nosotros de momento sí, aunque no tengamos un dólar. Pero los chinos han dicho, ¿por qué le vamos a comprar a los iraníes su petróleo y su gas en dólares? ¿Por qué no podemos intercambiar en nuestras monedas? Y Irán ha dicho, sí, si a mí con tal que me pagues, no me importa que me pagues en yuanes. Esto a Donald Trump hay que darle las gracias. Al final le vamos a tener que dar las gracias, porque está tumbando el dólar, está tumbando el capitalismo, Donald Trump es un elefante en una cristalería. Y el tipo, con sus 80 y pico años, es un elefante torpe, anciano. Está ya más para allá que para acá. Y claro, se mueve un poco el elefante y hace un quilombo en la cristalería. Eso está pasando, viejo. Nos lo va a explicar mucho mejor que yo el profe Monedero. Pone los pelos de punta a escuchar a Donald Trump decir que es que nadie en su gabinete le había avisado de que Irán podía cerrar el estrecho de Hormuz si les bombardeaban. Esto es como escuchar decir a alguien que ha estado despertando un oso dándole palos y es que nadie le había explicado que el oso podía darle un zarpazo. O sea, parece que es que solamente hay irresponsables a los mandos. En Estados Unidos cada vez más presentadores de televisión se ríen de Trump, lo que es una señal de que es muy probable que pierda las elecciones de noviembre si los medios ya apuestan por señalar las profundas inconsistencias de este personaje. A lo que Trump ha contestado diciendo que es que va a cerrar los canales televisivos que no le dejen seguir soñando sus locuras, como la de bombardear Irán, secuestrar a Nicolás Maduro o matar de hambre a los cubanos. Cerrar medios de comunicación, ¿eh? ¿Puede ganar Trump y sus Estados Unidos este cambio radical de escenario? Pues capacidad tiene, tanto económica como militar. Como ocurrió con los aranceles, cada vez sube más la apuesta, pero Irán en este caso responde.
El cacareado escudo de hierro israelí empieza a ser de hojalata, y para Irán los amigos de sus enemigos son sus enemigos. Las monarquías del Golfo, pese a sus millonarias cuentas, empiezan a sufrir las bombas. Como bien sabe la ciencia política, todo es relacional, es decir, las cosas son en virtud de cómo responden los demás. Y parece que el mundo va tomando decisiones que abocan a Estados Unidos a las estrictas salidas bélicas, porque se le estrechan las soluciones. El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y la India, el alejamiento de Canadá de su tradicional socio y su acercamiento a China, las disidencias dentro de la OTAN, la falta de apoyo en decisiones como el bombardeo de Irán o las agresiones en el Caribe, ya no digamos Groenlandia, las dificultades en las que está poniendo al mundo y el enfado de las opiniones públicas occidentales, todo esto contrasta, es verdad, con otros elementos que siguen hablando de la fortaleza norteamericana. Sus avances en inteligencia artificial, el poder de las empresas estadounidenses en el mundo, la reunión del escudo de las Américas, donde el 100% de los presidentes latinoamericanos de derecha y de extrema derecha, el 100%, fueron a rendirle pleitesía. También la condena de la Unión Europea a la respuesta de Irán a su bombardeo, así como el envío de barcos a Chipre a defender la base inglesa que está colaborando en la agresión de Irán, el incremento del 5% del gasto militar en la OTAN, es decir, hay un futuro incierto. Sin embargo, el ataque a Irán ya se está viendo y no hace falta especular. Tiene consecuencias en el resto del planeta. Basta ver el precio del barril de petróleo o el hundimiento de las bolsas. Además, hay un elemento novedoso. Irán no solamente va a responder con bombas, sino que va a intentar golpear al sistema financiero estadounidense. A las guerras convencionales con bombas y soldados se sumaron después las guerras comerciales. Hoy las guerras son híbridas, buscando desorganizar al enemigo de múltiples formas, sabotajes, desinformación, mercenarios. También incorporan armas de guerra cognitivas, es decir, medios de comunicación, redes, televisiones, evangelistas neopentecostales y hasta el fútbol, con la intención de confundir al enemigo. Pero hay un arma brutal que es a donde está mirando Irán, que es el arma de guerra financiera. El cierre del estrecho de Hormuz no solo golpea a la energía, sino a todos los derivados del petróleo, entre ellos los fertilizantes, con lo que contemos con que va a subir el precio de llenar la nevera. Y también golpea a las compañías de seguros que están corriendo a retirar los seguros de los barcos, claro. Irán tiene un arma esencial que ha empezado a usar, negociar el paso de petroleros solo si pagan en yuanes. Si en el año 2000 el porcentaje del dólar como moneda de reserva era el 70%, hoy está por debajo del 60%. El peor desafío para la hegemonía norteamericana, que después de la guerra del Yom Kippur en el 73 consolidó al dólar como la moneda no solo de reserva mundial, algo que ya había logrado en los acuerdos de Bretton Woods en 1944 y 45, sino de intercambio internacional, de pago internacional. Estados Unidos logró que se negociara en dólares, que es el mayor negocio de la historia de la humanidad, porque al tiempo ofrecía seguridad a Arabia Saudí, algo que hoy se está cuestionando. Y los saudíes ven cómo caen las bombas sobre su suelo, los cataríes. Pero solo cuestionando, y no nos engañemos algo, la dependencia saudí de Estados Unidos sigue siendo una realidad. Y China aún no ha dado señales claras de poder disputar la hegemonía al coloso norteamericano. Sigue siendo necesario ganar tiempo. Mantener el estrecho cerrado es un mal negocio para Irán, porque pierde ingresos. Ceder a los Estados Unidos es imposible después de asesinar a su líder espiritual, Khamenei, y a buena parte de su dirección política. Lo más inteligente es abrir el estrecho, pero solo para los que acepten sus normas. Ya no se negocian dólares, sino en yuanes. Para China es ganar. El 45% del petróleo pasa por Hormuz, y si encima puede pagarlo en su moneda, pues hará lo que siempre ha hecho Estados Unidos, conseguir bienes a cambio de papelitos. Y algo parecido pasa con India, que puede pagar en yuanes el 85% del petróleo, porque es que lo importa del Golfo. Puede empezar pagando en yuanes y luego negociar algún otro tipo de pago diferente del dólar. Y desde ahí al resto de países que importan petróleo de la zona. ¿Va a bombardear Trump a todos, como ha hecho con Karg? ¿Va a declarar los enemigos de Estados Unidos y les va a declarar la guerra? ¿Va a subirles los aranceles porque no hacen lo que él quiere? ¿Van a ser todos vasallos como Milei, Kass, Noboa, Bukele y compañía? ¿O van a tener otra actitud? Israel ya ha hecho una propuesta: invadir Irán. El peor de los escenarios, con el uso de bombas nucleares, está servido. La exigencia del uso de yuanes en vez de dólares forma parte de la lógica capitalista en la que está organizado el mundo. Cada país tiene las reservas donde les da la gana.
Teóricamente porque están cercando a Cuba con el argumento del mercado libre y esas cosas. Si Trump sigue rompiendo todo, pone a cualquier país en situación formal o informal de guerra. Como dicen los consultores, no puedes bombardear el sistema financiero. De hecho, China ya está avanzando en el sistema CIPS, Cross Border Interbank Payment System, que sustituye al SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Es decir, sustituir la autopista de pagos occidental, dominada por Estados Unidos, aunque con sede en Europa, por la autopista china. Sostienen los expertos que esta posibilidad aún necesita tiempo, pero ya comienza a andar. Estados Unidos que querría hacer en Irán lo que ha hecho en Venezuela, ofrecerles o muerte o diálogo marcando nosotros las condiciones. Pero ni Irán está en el Caribe, ni Venezuela tiene las condiciones iraníes. Ni si Estados Unidos no ha sido capaz de entrar en Venezuela militarmente, es muy difícil que pueda hacerlo en Irán. Es evidente que eso embarcaría a Estados Unidos en una larga guerra, que es precisamente lo que prometió Trump a sus votantes que no haría. Otro incumplimiento junto con lo de Epstein. ¿Seguirá la Unión Europea, Japón, India, Australia, Sudáfrica, América Latina bailando al son de los Estados Unidos? ¿O desertarán de esa trampa? La promesa de anexión de Groenlandia alejó a Europa, igual que las humillaciones constantes o la estrategia de seguridad nacional que prometía debilitar los fundamentos de la Unión Europea. Hasta la extrema derecha se ha alejado con el secuestro de Maduro. Ningún político va a poder explicar a sus ciudadanos por qué está el litro de gasoil a más de $2. Y solo porque alguien, a quien todo el mundo ve como un loco, decidió bombardear Irán porque se lo dijo el lobby judío y Netanyahu. A lo que se suma la sospecha de que debe haber información sobre la isla de Epstein que tiene a Trump atado de pies y manos, aunque parece que esos comportamientos eran más propios de los invitados a esa isla. El tiempo parece correr en contra de Trump, aunque la ruptura de todas las reglas hace pensar en una carrera militar que ya no tiene cortapisas para el uso de cualquier tipo de bomba. Todos perderemos, pero en ese caso Estados Unidos seguirá teniendo la fuerza. Subestimar su poder es ingenuo. Quedarnos contemplando cómo se viene la muerte tan gritando no parece inteligente. Se va desgastando, pero eso no significa que su capacidad de destrucción esté acabada. Hay que ayudar a los norteamericanos decentes a pararle los pies a su Hitler. Es tiempo de terminar con la política inútil de apaciguamiento y de que los países del mundo al unísono le paren los pies al pirómano de Trump. Y Hormuz ya le han levantado un patíbulo construido con yuanes. Buenísimo el profe Monedero. Esta frase la pusimos llevamos 27 días de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Bueno, contra Irán, contra el sur del Líbano, que ya han anunciado los señores sionistas su anexión, la anexión del sur del Líbano. Ha anunciado Israel la anexión del 10% del territorio de un país extranjero y el mundo sigue silbando. Aquí no pasa nada. Israel puede invadir países y aquí no pasa nada. Se va a anexionar el sur del Líbano y aquí no pasa nada. Hace 3 semanas, 27 días, poníamos esta frase del canciller de la República Islámica de Irán: si pueden soportar el barril de petróleo a $200, adelante, adelante, continúen con este juego, continúen bailando al son de los Estados Unidos y sobre todo al son del Estado sionista terrorista de Israel, si pueden. Ya está cerca, ya dicen que como esto no se resuelva rápido, el barril va a estar a $150. Y como siga, y como ha dicho ahorita el profe Monedero, Israel acabe convenciendo a Donald Trump que la solución es invadir de manera terrestre, boots on the ground, dicen los gringos, las botas sobre el terreno. Si de verdad Netanyahu convence a Donald Trump de acelerar, de pisar el acelerador a fondo, y qué me importa que vaya contra el muro, tú aprieta el acelerador. Si de verdad los Estados Unidos son persuadidos por el lobby sionista en los Estados Unidos, por el control e influencia de los medios de comunicación masivos de derecha en Estados Unidos que están en manos del lobby sionista, y sobre todo por esos secretos que no sabemos de los archivos Epstein, si por todo eso y más, Estados Unidos
ya han mandado 5.000 marines más, entre ellos paracaidistas, para tomar la isla Karg en el estrecho de Hormuz. Y hay una isla, el estrecho de Hormuz se llama así porque hay una isla pequeñita que se llama Hormuz. No es la más grande, hay otras dos grandes en el estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos ya tiene un plan militar para caer ahí con paracaidistas en esas islas y tomar esas islas para garantizar el paso de sus buques petroleros, de los buques petroleros de las monarquías absolutistas feudales que colaboran con Estados Unidos, para abrir el estrecho de Hormuz. Se olvidan de las minas navales que ha puesto Irán, se olvidan que Irán está ahí enfrente a 30 kilómetros y los pueden bombardear, se olvidan de muchas cosas, Mucha gente está hablando ya que puede ser el mismo desastre de Galípolis, el gran desastre aliado en la Primera Guerra Mundial. No subestimaron a los turcos en la Primera Guerra Mundial y también hicieron un desembarco naval y les fue como la guerra. Más de 500.000 de muertos. ¿Se va a volver a repetir la historia de Galípolis en la Primera Guerra Mundial? Parece que sí. Pero todos hablamos del estrecho de Hormuz. Nos vamos a ir a conocer la isla de Hormuz, que está ahí en el medio, a 8 kilómetros, como el estrecho de Tiquina. Muy cerquita está esta isla de Hormuz que le da nombre al estrecho de Hormuz. Nos vamos de viaje, vamos a conocer la isla comestible. ¿Por qué le dicen a Hormuz la isla comestible? Nos vamos de viaje en Contextos Salvajes. No hace falta que tengas pasaporte. Súbete que nos vamos. Ya sale, Oruro, 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 ya sale. Hormuz, 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 ya sale. Tiene paisajes increíbles que mezclan decenas de colores. Y cuenta con playas únicas, en donde la arena y el agua ofrecen un rojo tan intenso que parece de otro planeta. Te invitamos a conocer Hormuz, la isla comestible, y a averiguar por qué es tan importante a nivel estratégico. Frente a la costa de Irán nos encontramos con Hormuz, una pequeña isla que pertenece a ese país. Allí viven unas 7.000 personas. Está a 8 kilómetros del continente y tiene 42 kilómetros cuadrados de superficie. Por su extensión equivale a casi el doble que Nauru o a un tercio de Santa Elena. Hormuz es una especie de parque de diversiones para geólogos. Solo con ver estas imágenes podremos imaginar los distintos procesos que se produjeron durante millones de años. Pero la Playa Roja es tal vez el lugar más destacado. La tierra cuenta con una alta concentración de óxido de hierro, lo que le otorga ese color. A su vez, el mar costero se tiñe también con esa tonalidad. Y sí, muchos podrán pensar que se trata de un ambiente propio de Marte, y no de nuestro planeta. Quienes se acerquen hasta allí no solo podrán bañarse en el verdadero Mar Rojo, sino que hay varias curiosidades más para conocer. Como los restos de este antiguo castillo. Fue construido por portugueses, quienes dominaron la isla en tiempos de su expansión marítima. La tomaron en 1514 y recién en 1622 volvió a manos persas. Durante ese tiempo, los europeos edificaron este fuerte, que actualmente también está algo teñido de rojo. Un par de siglos antes de que la invadieran los portugueses, Marco Polo había estado allí. Es que la isla está en un lugar muy estratégico para la navegación y la comunicación. Entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán se encuentra el Estrecho de Hormuz. Allí, Irán y Omán están separados en la sección más angosta por solo 33 kilómetros. Es una zona de explotación petrolera por excelencia. Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar e Irán son exportadores de crudo y abastecen a buena parte del mundo. Por eso es que por el estrecho de Hormuz circula nada menos que el 30% del petróleo que se comercia por mar en el planeta. Como es un lugar muy angosto, existen dos carriles de circulación para evitar colisiones. Por un lado salen los barcos con petróleo y por el otro los que llevan otras mercancías. Es el cuello de botella marítimo más importante para el comercio de hidrocarburos, por lo que tiene un rol clave a nivel geopolítico. El control de la zona otorga un gran poder a Irán y a Omán.
cualquier problema que se produzca allí puede generar inconvenientes en el suministro de petróleo en todo el planeta, lo que provocaría un impacto directo en una gran cantidad de industrias y en el precio del combustible. De hecho, esto se demostró en la guerra entre Irán e Irak, en la década de 1980. Allí, ambos países se ocuparon de atacar los barcos petroleros rivales en la zona, lo que podía causar un enorme problema en el bando rival. A pesar de este conflicto que se produjo en la región, la isla de Hormuz se destacó históricamente por la comunión entre distintas culturas. A pesar de que pertenece a Irán, cuna del pueblo persa, en Hormuz hay muchos árabes que tienen otra herencia cultural. Por eso es que en la isla podemos encontrar mezquitas chiitas y sunitas. La convivencia religiosa y entre culturas ha sido mucho más amigable que en otros lugares. Pero no solo la playa de arena roja y el castillo hacen que valga la pena ir a Hormuz, sino que hay varios atractivos más. Es el caso del Valle de las Estatuas, que ofrece estas increíbles estructuras. Además, muy cerca hay unos acantilados y laderas empinadas que dan directo al mar. En la isla conviven escenarios muy distintos, ya que podremos ver el agua desde esa altura o desde playas únicas. No solo está la roja, sino también la de plata, que aporta esta gama de colores. Hay tantos paisajes destacables en esta pequeña isla que pareciera que se trata de lugares muy distantes. El Valle del Silencio tal vez se llame así porque no hay demasiados adjetivos para agregar cuando uno se encuentra ante este escenario. La geología generó resultados inesperados en esta isla, como estas cuevas y montañas de sal. Pero no solo la sal es comestible en Hormuz. Estas montañas ofrecen un producto llamado gelak o golak. Es una sustancia que tiene diferentes usos. Por ejemplo, se utiliza para el tomchi, un pan que se produce localmente. También como especia para cocinar pescados o escabeches. El colorante rojo es usado además en productos cosméticos e incluso en el mundo del arte. Telas y cerámicas son tratadas con ese carmesí intenso. A pesar de estos atractivos, son relativamente pocos los turistas que se acercan al lugar, sobre todo extranjeros. Cada año llegan casi 50.000 personas, pero el 95% son iraníes. La única forma de arribar es por ferry. Existen varios servicios diarios desde el puerto de Bandar Abbas o desde una isla contigua, Qeshm. Solo 40 minutos son necesarios para hacer el trayecto por agua. Lo que no hay que esperar son grandes instalaciones hoteleras. Existe algún hostal en Hormuz, aunque lo más frecuente para instalarse es hacerlo en la casa de alguno de los locales. Quienes tengan un espíritu más aventurero también podrán acampar. Otra opción, ya que la isla no es muy grande, es recorrerla en el día. No hay automóviles, pero sí se pueden alquilar tuk-tuks, que son vehículos de 3 ruedas. También hay bicicletas disponibles o incluso se puede hacer a pie. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado según la época. En verano, el calor y la humedad son insoportables. Se pueden superar los 40 grados centígrados. En invierno, en cambio, los registros son más agradables, aunque casi siempre hace calor. Lo que no nos encontraremos en la isla son plantas ni arbustos. Por el suelo y por la escasez de precipitaciones, la vegetación nativa es nula. De hecho, el agua potable llega desde el continente mediante un acueducto. En el último tiempo, y por si hacía falta más color en la isla, se construyó este llamativo desarrollo arquitectónico. Se hizo mediante una técnica llamada superadobe, ideada por el arquitecto iraní Nader Khalili. Es un estilo económico y sencillo, que puede ser realizado por artesanos que no tienen una gran calificación. Además, se utilizan los recursos disponibles en la zona. Es muy efectiva su aislación térmica, lo que protege del calor que suele azotar a la isla. ¿Qué tal este viaje por la isla de Hormuz, ahorita amenazada? Esa isla grandota que veían ahí, Kerch, que se llegan 40 minutos en ferry, en barco, a la isla de Hormuz, es la isla que está siendo amenazada con una invasión terrestre por parte de los Estados Unidos. Si de verdad aquí son 33 kilómetros solo
Y esta isla grandota es esa isla de Kerch que puede ser invadida por los Estados Unidos. Pero aquí está todo el territorio. 90 millones de iraníes están acá y quieren invadir esta isla en un estrecho tan cerradito como este. ¿Dónde van a poner los portaaviones? Aquí en el Golfo Pérsico, aquí en el Golfo de Omán. Esto es Omán, esto es Irán. Logísticamente para los Estados Unidos es muy complicado un desembarco naval, y sobre todo el apoyo logístico para esos marines, paracaidistas que van a aterrizar acá. ¿Cómo apoyas logísticamente eso? Y estás a tiro de la artillería de Irán y estás en medio de un estrecho súper pequeñito, infectado de minas navales. La operación militar de invasión terrestre, no del territorio de Irán, sino de las islas del estrecho de Hormuz que son de Irán, es una operación militar muy compleja. Y con un fracaso superior al 80% a medio largo plazo. ¿Se van a atrever los gringos de verdad que los señores de Israel les van a convencer de esta aventura militar? Y ahí sí que el estrecho se cierra para todos, porque si aquí se desarrolla una batalla naval militar, no van a pasar ni los buques pagados con yuanes, no va a pasar ni Cristo va a pasar, perdón. Ahí sí que se eleva el petróleo por las nubes. Diego Rusarín nos va a explicar un poquito más cómo esto puede provocar que de una vez por todas, y gracias a los BRICS también, soltemos. Vaya, hay que soltar, viejo, hay que soltar. Cuando te pasa algo malo, hay que soltar. No te quedes en el pasado. Y el pasado hoy se llama dólar, se llama petrodólar. Irán podría abrir el estrecho de Hormuz, pero solo a quienes paguen en yuanes. ¿Está en peligro el petrodólar? En la década de los 70, tras romperse el vínculo del dólar con el oro, Estados Unidos necesitaba sostener la demanda global de su moneda. La crisis del petróleo de 1973 le dio esa oportunidad. Washington reforzó su alianza con Arabia Saudí y consolidó un sistema en el que el petróleo se comerciaba sobre todo en dólares. Riad solo aceptaría esta moneda y a cambio recibiría protección de Estados Unidos. Esto aseguró la demanda internacional de dólares a la vez que estos mismos países reinvertían su excedente en Estados Unidos. Así nació el petrodólar, y con él una ventaja estructural que ha sostenido el poder económico de Estados Unidos durante décadas. Pero ese sistema empieza a mostrar grietas. China ya paga parte de su petróleo en yuanes, Rusia, tras las sanciones, ha reducido el uso del dólar, y Arabia Saudí ya acepta otras monedas. Al mismo tiempo, el bloque BRICS busca reducir su dependencia del dólar y ganar autonomía en el comercio internacional. Ahora Irán, que ya vende parcialmente fuera del mercado del petrodólar, podría empujar a otros países a hacer lo mismo y acelerar un cambio en cómo se paga el petróleo a nivel global. Aún así, el petrodólar sigue lejos de desaparecer. Hoy, la mayor parte del comercio petrolero, en torno al 80%, sigue realizándose en dólares y la moneda estadounidense continúa siendo dominante en las reservas globales. Pero, por primera vez en décadas, empieza a tener competencia real. Y lo que nos ha contado antes el profe monedero del código SWIFT, el famoso SWIFT Code, cuando quieres mandar platita afuera o te quieren mandar platita desde afuera, siempre la transferencia bancaria, siempre te piden, y el código SWIFT, como eso se acabe, chao los Estados Unidos, su hegemonía. Los rusos también advirtieron hace unas semanas que el petróleo iba a superar los $150 el barril. Ahora sí escuchamos al compadre Rusarín. Esto está, Diego, esto está también provocando graves problemas a la economía norteamericana. Se ha metido un fregado, se ha metido en un quilombo, se ha metido Donald Trump. Ay, ¿por qué? Porque, o sea, él no es muy inteligente, el cuate, pero cuando no eres muy listo y encima te rodeas de gente que todavía es menos lista que tú y te dice todo el rato lo que tus oídos quieren escuchar, sí, viejo, metele, sí, vamos a Irán, sí, mata a Ali Khamenei, no, va a caer el gobierno al día siguiente, y no van a responder. ¿Acaso ha respondido Venezuela? No, el mundo es tuyo, metele, eres el emperador, ¿quién te va a decir algo? Todo eso. Todo run. Antes los presidentes norteamericanos escuchaban a los asesores del Pentágono, a sus expertos, escuchaban a sus servicios de inteligencia, escuchaban a sus diplomáticos camuflados de espías por todo el mundo, manejaban información.
cuidadito acá, vayamos hasta acá, presionemos acá, cambiemos este gobierno que podemos, billetemos acá, sobornemos acá, chantajemos por acá, pero ahora este señor no escucha a nadie, solo a sí mismo. Y eso sí es un problema, cuando solo te escuchas a ti mismo. ¡Oh! Y andate para el Pacheco de Sucre. Un saludo a toda la gente que nos escucha en el Pacheco de Sucre. Los locos están fuera. Abajo los muros de los manicomios y de las prisiones también. Ahora sí, Diego Rusarín. La economía norteamericana está en graves problemas estructurales. Tiene una deuda gigantesca. Y esto no se soluciona con guerras. Se empeora con guerras. Cuando al electorado norteamericano le suban la gasolina tarde o temprano, ese electorado le va a dar la espalda a Donald Trump en las elecciones legislativas y ahí te quiero ver. Se viene curva, Catalina, agárrate, Donald Trump. Si es que llega el barril de petróleo a $150 y suben los servicios y los bienes de consumo, Estados Unidos sería de los primeros países en colapsar. Y por colapsar no me refiero solo a una inflación que llevaría al colapso social, sino directamente una guerra civil. Estados Unidos ya es un país que está crónicamente endeudado, la gente ya vive básicamente cheque por cheque, o sea, llegan muy apenitas a final de mes, si no reciben su dinero a final de mes están quebrados, cualquier accidente médico prácticamente se les acabó la vida, o sea, no tienen capacidad de ahorro y Estados Unidos es un país que no tiene capacidad productiva. Poco a poco se desindustrializó, mandó toda su fuerza productiva al resto del mundo, principalmente a Asia, China, India, Pakistán y demás, y perdieron toda competitividad. Con cerrar el estrecho de Hormuz se puso muy fea la cosa. La mayoría de los economistas pone un punto de quiebre internacional cuando el precio del crudo llega a $150. ¿Por qué? Porque en ese punto de $150 el efecto que tiene sobre toda la cadena productiva del mundo es insostenible. Sube el precio de la gasolina, de la energía, de los transportes y ya con eso sube el precio prácticamente de la vida entera. Y obviamente como los capitalistas no pueden reducir su margen de ganancia, tienen que pasar ese sobrecosto al consumidor final, que es a la clase trabajadora. Pero la clase trabajadora a nivel internacional ya está colapsada, ya tiene su poder adquisitivo completamente topado. De hecho, el capitalismo mundial funciona gracias a la deuda, básicamente. El barril de petróleo a $150 implicaría un quiebre generalizado, sistémico a nivel internacional. Gracias, Donald Trump. Gracias, Donald Trump. Y gracias, señores de Israel. Nos están llevando al desastre, pero como todos estamos calladitos, callar es lo mismo que mentir, decía el gran Lucho Espinal Camps. Vamos a ver ahora a un cuate que se llama Danny Danon, parece nombre de futbolista, ¿no? El Danny Danon, la tiene el Danny Danon fuera. Danny Danon es el embajador sionista en las Naciones Unidas y un periodista que ha perdido su trabajo después de esta pregunta le preguntó: ¿por qué Israel puede tener armamento nuclear y otros países del Asia Occidental no pueden tener bombas nucleares? La pregunta que nos hacemos todos, hace más de... desde que empezó el programa nuclear de Irán en los años 70, todos y todas nos hacemos la misma pregunta, pero nadie la hace en público. Este cuate ha perdido su trabajo. Evidentemente, el señor embajador del Estado de Israel no respondió la pregunta. Mareó la perdiz. Y la respuesta, papito, no la respondió. Otra vez nos quedamos con las ganas. Why Israel has the right to acquire nuclear weapons, but no other Middle Eastern countries has that same right? Thank you. One should ask himself about every nation who is bringing stabilization to the area and who is bringing chaos. Israel is a stabilizing force in the region. We want peace. Thank you. Question about nuclear capability. I did. Thank you. Thank you, dice, y el cuate es pasiva, no respondió, obrigado, no, lo podía haber dicho gracias en todos los idiomas, pero no respondió la pregunta. No respondió la pregunta porque la pregunta no se puede responder. O sí la podía responder, si hubiera sido un miembro del gabinete de estos sionistas de los partidos religiosos ultraortodoxos, esos que dicen que Israel es el pueblo elegido y se acabó el debate.
pues podría haber respondido de una manera religiosa, ¿no? Supremacista, sionista. Nosotros podemos porque somos el Estado judío que ha sido elegido por Dios para controlar Asia Occidental y después el mundo, y ustedes son unos pobres países árabes. Saquen, los vamos a sacar del mapa. Pero como eso, el embajador en Naciones Unidas no lo puede decir, aunque lo piense, entonces optó por no responder. Nos vamos. Esto ha sido un capítulo especial sobre gasolinazos, detonantes de revueltas sociales. Estados Unidos e Israel tenía la seguridad completa, porque los señores sionistas convencieron a los señores gringos de que podían derrocar y derrotar fácilmente a Irán. Pero Irán no cae y no caerá. ¿Por qué? Te lo explicamos en este video de JPU Plus, nuestros cuates de Nicaragua, y nosotros volvemos mañana. ¡Aguante Bolivia! Estados Unidos, con una visión simplista del mundo creada desde el consumo masivo de historietas, ha cometido un error garrafal: creerse sus propias mentiras sobre Irán. Y esto lo ha metido en un aprieto del que difícilmente saldrá invicto. La revolución islámica, vigente desde 1979, tiene dos pilares fundamentales: el nacionalismo y el islam chiita. El último Shah de Irán, afín a Estados Unidos y al Imperio Británico, funcionaba como un gobierno a favor de Occidente, chocando con las costumbres, cultura y religión de la mayoría de la población iraní. Las reformas, conocidas como la Revolución Blanca, generaron un fuerte descontento popular que llevaron a la dimisión del Shah y al retorno del exilio del imán Ruhollah Khomeini, el primer líder supremo, estableciéndose así la Revolución Islámica en 1979. Y es aquí donde Donald Trump cometió el error. Él, acostumbrado a ser extremadamente personalista y surgido de la cultura del superhéroe, creyó que se enfrentaba a una especie de villano de cómic. Pero en realidad se enfrentaba a una revolución de carácter islámico y a un pueblo acostumbrado a ser un Estado desde hace 2500 años. No sé por qué los estadounidenses y los israelíes aún no han entendido este punto. La República Islámica de Irán tiene una estructura política sólida, con instituciones políticas, económicas y sociales establecidas. La presencia o ausencia de un solo individuo no afecta esta estructura. Por supuesto, las personas influyen y cada una desempeña su papel. Algunas mejor, otras peor, otras en menor medida. Pero lo que importa es que el sistema político en Irán es una estructura muy sólida. No hemos tenido a nadie más importante que el propio líder. Y aun cuando el líder fue martirizado, el sistema siguió funcionando y de inmediato proporcionó un reemplazo. Si cualquier otra persona es martirizada, ocurrirá lo mismo. Inmediatamente después del asesinato de Ali Khamenei, siguiendo el artículo 111 de la Constitución de Irán, se estableció el Consejo Provisional conformado por el presidente de la nación, el jefe del Poder Judicial y un clérigo miembro de la Asamblea de Expertos. En cuestión de días, Irán había elegido a un nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, y también había designado a los nuevos líderes que Israel y Estados Unidos habían asesinado en los primeros ataques contra esa nación. Pero también se debe considerar que Estados Unidos e Israel asesinaron a líderes electos, asesinaron a estudiantes en escuelas, destruyeron infraestructura civil, violaron la soberanía de una nación soberana. Y lo que creyeron que sería un catalizador para despertar la ira de un pueblo reprimido, resultó en la consolidación de una nación que se unió para repudiar la agresión y defender a su país. Trump dice: para el líder futuro deberé darles mi aprobación. Y yo pensé, ¿cuánta gente antes ya habrá dicho lo mismo y no saben de lo que hablan? Ningún país toleraría esto, y mucho menos los iraníes, que han establecido un baluarte ideológico para proteger su identidad. Estados Unidos ha dejado ver su incomprensión del mundo una vez más, y que la frase de que Dios creó la guerra para que Estados Unidos aprendiera de geografía sigue siendo vigente. Mientras tanto, Irán seguirá en plena resistencia hasta el último de sus combatientes.